En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 2 dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Enseñarle a aquel que cree en Cristo. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a Tito, recordándole los nombres de muchas personas que habían estado con él en la expansión del Evangelio, y decía que a compañeros de grandes batallas. Pero además le estaba diciendo la manera como debería guiar a otros para que entendieran lo que significaba ser cristiano. El, el problema que hemos tenido, no solamente el pueblo de Dios, sino la humanidad entera, es que creemos que hablando mal de los demás estamos hablando bien de nosotros. Y no nos damos cuenta que el hablar mal de los demás habla pésimo de nosotros. Nosotros, cada vez que hablamos mal de alguien, es como si le estuviéramos clavando una daga a nuestra propia personalidad. Es como si nosotros estuviésemos diciendo qué clase de personas somos nosotros. Y me preocupa que muchos utilizan el pretexto de que no, es que tenemos que decir lo malo que están haciendo los otros para que los demás no caigan y esas cosas. Yo muchas veces veo eso como la reacción de una persona que no tiene elementos para justificar su propia creencia o su propia convicción, sino que lo que quiere es, o sino que lo que trata de hacer es escondiendo sus propios irreales sentimientos. El hablar mal de alguien hace que nos manchemos a nosotros mismos. Veo en las redes sociales que desafortunadamente los que hablan mal de los otros son los que más seguidores tienen. Pero eso forma parte de la vida, del estilo de vida que llevamos, ¿no? Del estilo de vida que está viviendo este mundo. Y el difamar a alguien en realidad muestra nuestra debilidad. Cuando el apóstol Pablo dice también que no sean pendencieros, sí, que no peleen, que no estén cazando peleas vanas, ¿no? Tontas. Muchas veces peleamos con alguien y después decimos, oiga, ¿por qué lo hicimos? No había necesidad de llegar a tal extremo. Pero nos arrepentimos desafortunadamente, después de estar en un hospital o después de estar en la cárcel o después de estar enfrentado a un problema que no tiene una solución muy fácil. Porque creíamos que podíamos levantar la voz o golpear a alguien y eso no iba a tener consecuencias. Siempre que nosotros estamos generando un conflicto, siempre tiene que haber perdedores, siempre. Y en una pelea pierden ambos, como en una guerra ambos bandos pierden. Así que no alimentemos el rencor, no alimentemos la pelea, sino por el contrario, seamos generadores de paz, seamos hacedores de paz, mostrando con nuestros actos que se puede vivir sin necesidad de entrar en conflicto con nadie. Tenemos que ser amables,
La amabilidad tiene que ver con la atención al otro. La amabilidad tiene que ver con dar el primer lugar al otro por encima de nosotros mismos. Y esa es la gran lucha que tiene el ser humano. Porque es que nuestro orgullo no nos deja darle el primer lugar al otro. Queremos ser nosotros los primeros, los que más hablen, los que más digan, los que más sepan, los que más tengan. Eso queremos ser nosotros. Pero si somos amables, aprendemos a respetar, a valorar, a hacer que la otra persona se sienta como, como aceptada, pero más allá de aceptada, que se sienta valorada y que se sienta útil. Que nosotros no hagamos las cosas mal hechas, sino que por el contrario, cada vez que vayamos a tener un conflicto, pensemos antes de entrar en él que es mejor ser mansos y humildes. Y que esa amabilidad, que esa mansedumbre nos ayude a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha perdonado sin nosotros merecerlo. ¿Y cómo nosotros no vamos a perdonar a alguien que nos haya hecho algo malo? Así que desechemos la violencia, desechemos el hablar mal de los demás y llenémonos de fortaleza para siempre, siempre tener amabilidad y mostrar mansedumbre para con todos los demás. Padre, gracias por tu palabra. Hoy oramos para que tú alejes de nosotros el conflicto, alejes de nosotros la lengua venenosa y traigas a nosotros tu paz y tu gozo para que seamos instrumentos de paz y no de guerra. Que donde haya conflicto nosotros seamos un símbolo de la amabilidad y la mansedumbre que tú has tenido para con nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén y amén.